Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pedro Gallardo y actualmente estoy desarrollando dentro de la empresa Danfoss la posición de responsable de desarrollo y de negocio del área de cooling, la cual envuelve la bomba de calor. ¿Okay? Voy a parar la cámara para que no consumamos datos y vayamos más deprisa. Sin más dilación, tenéis aquí mis datos. Si queréis información más extendida de los diagramas, de la información que vamos a desarrollar durante la presentación, sin dilación, me podéis mandar un correo y podemos extender cualquier punto que creáis interesante. Muy bien, yo inicialmente, antes de empezar con la bomba de calor, más allá de mostraros las aplicaciones y la ventaja de la bomba de calor, me gustaría emplazaros a situar esta solución para la generación de calor en el ámbito social y climático actual al que nos estamos enfrentando, porque prácticamente todas las noticias, todo se centra ahora mismo en base al COVID-19, desgraciadamente, pero si nos remontamos un año atrás, desafortunadamente, teníamos que una de las principales causas de muerte en España, más de 38.000 muertes y medio millón en la Unión Europea, era debidas a la alta polución que tenemos en los grandes centros urbanos, principalmente debidas por partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro, igual que seguido por el dióxido de nitrógeno y ozono. ¿De acuerdo? Esto extrapolado a Europa significa un 75% de la población urbana a día de hoy en Europa está sometido a altos niveles de polución dañinos para la salud y a nivel mundial más del 80%. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se debe esta contaminación o esta polución? Pues principalmente estos 6 segmentos que veis aquí, la producción de la energía, los procesos industriales, el transporte, los edificios, el suministro de carburantes o la extracción de carburantes y otros procesos como la agricultura, etcétera. Y ¿a qué se debe principalmente o por qué son emitidos? ¿A qué se debe la emisión? ¿O qué provoca la emisión? Pues principalmente la gran mayoría de estas emisiones se produce por la producción de energía. ¿De acuerdo? Todo o gran parte de las emisiones que producimos al ambiente hoy en día son debidas para la producción de energía en sus diferentes ámbitos. De aquí ya, con las políticas que os ha estado mostrando en la presentación de Rafa, habéis visto un poco, bilateralmente a todo lo que significa la polución por el hecho de la producción de energía. Todos estos 6 segmentos que hemos visto anteriormente son también los grandes culpables del efecto invernadero que tenemos que ahora mismo sobre la Tierra. Y en esta gráfica se muestra el escenario actual en la línea naranja, ¿de acuerdo? Hacia dónde vamos con los consumos que tenemos actualmente. Esta otra línea muestra hacia dónde vamos a corto plazo con las medidas legislativas actuales, ¿de acuerdo? Y en un largo plazo, ¿qué es lo que se pretende, hacia dónde pretende que vayamos a una descarbonización total a largo plazo en el 2050? ¿Y en qué principales medidas se están tomando o se quieren tomar de cara a conseguir estos objetivos? Pues bien, principalmente se basa en 3 fundamentos, en el desarrollo de energías renovables en todos sus ámbitos, obviamente la eficiencia energética de nuestras instalaciones y la eliminación de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Son los 3 principales pilares en los que se basa todas las políticas
descarbonización de nuestra industria, de nuestra forma de vida, por decirlo de alguna forma, para cambiar el escenario que tenemos actualmente, en el que si no hacemos nada, pues vamos a un calentamiento general de 2,5 grados del planeta, que pues bueno, las previsiones de que se produjera este calentamiento pues son bastante perjudiciales. Los retos pendientes de la electrificación de la banda, pues bien, como habéis visto todo, las políticas y todo lo que se trata de cara a descarbonizar y a reducir la polución de las ciudades y en general de nuestra forma de vida, es la electrificación de la demanda de la energía, ¿de acuerdo? Porque cada vez más entendemos que vamos a poder conseguir que nuestra energía eléctrica sea más verde con las renovables. ¿Y qué principales puntos tenemos que desarrollar para ello? Pues una correspondencia, una transparencia en la señal del precio, correspondencia entre el coste y precio, ¿de acuerdo? Luego, ahora vamos a ver un comparativo entre el precio del gas natural frente a la electricidad, un mercado liberalizado y consumo responsable, apuesta por la electricidad tanto en la movilidad como en la producción de calor. Como sabéis, en tema de movilidad ahora mismo son los combustibles fósiles los principales el principal combustible con el que nos movemos, y también, pues obviamente, la aplicación de la bomba de calor sustituyendo pues un montón de procesos de calderas, tanto de gasoil, gas natural, etcétera, con las que se produce calor. La gestión de la demanda, cada vez más debemos de tender a un autoconsumo y un almacenamiento de energía, a la vez que cada vez más necesitaremos agregadores de energía, ¿de acuerdo? Y esto, pues todo tiene que ser alineado con una política fiscal atractiva a favor de la electricidad, ¿de acuerdo? Aquí, y por último, con respecto a este tema, os muestro una comparativa del precio de la energía en el coste del kilovatio térmico final de las 4 principales fuentes de energía de producción de calor que tenemos ahora mismo en el planeta. Si nos centramos en España, la tarifa energética del kilovatio hora, ¿de acuerdo? A la hora de nuestra factura del gas está en torno a 0,05, la del gasoil está en torno a 0,07 y el efecto Joule, que es la electricidad, tanto como la bomba de calor, es de 0,16 céntimos. Esto no tiene mucho sentido, pero es así. Realmente ni somos productores de gas, ni somos productores de gasoil. Tampoco es que seamos grandes productores de electricidad, pero algo ya vamos haciendo y esperamos hacer mucho más. Con lo cual, estos precios no están muy alineados a la realidad de lo que tenemos en nuestro planeta, en nuestro país. No obstante, teniendo en cuenta el COP de cada una de estas fuentes, el gas 0,95, el gasoil 0,90, el efecto Joule 0,90 y la bomba de calor 3,5, pues aún así, en un ámbito actual de precios actuales, pues todavía veis aquí que la bomba de calor es la forma más económica de conseguir calor de todas las aquí presentes. ¿De acuerdo? Y pasando ya a la bomba de calor puramente dicha, ¿a qué mercados podemos hacer frente con la bomba de calor? Pues actualmente principalmente es ámbito residencial, para agua caliente doméstica, para calefacción, ¿de acuerdo? Y también algunas aplicaciones de ventilación, secado, refrigeración, desumectación. En mercados en expansión, ¿hacia dónde vamos? Pues cada vez más se está tratando de introducir la bomba de calor en aplicaciones comerciales industriales, en el aire acondicionado, la agricultura, secado, procesos de alimentos, sector químico, metalurgia. ¿Y cuáles son los mercados potenciales donde podemos tener un gran desarrollo de la bomba de calor? Pues los coches eléctricos, el sector alimentario, procesos industriales, procesos de fermentación, secado de madera, secado de tabaco. Todo proceso tanto industrial como comercial, donde sea necesario un aporte de calor, la bomba de calor debería, por los motivos anteriores, ser nuestro principal solución de cara a dar servicio al proceso que necesitemos, ¿de acuerdo? Aquí os he dejado algunos para que os hagáis, y estos requerimientos de calor, hacia dónde llega, hacia dónde llego con una bomba, me da las mismas prestaciones que una caldera, es más sencillo, es más complicado.
Bien, aquí tenéis algunas de las industrias más populares de la utilización o de consumidores de calor, en qué procesos utilizan el calor y qué calidad o qué rango de calor utilizan. Por ejemplo, mirar en la industria alimentaria, donde es uno de los principales pilares de nuestra economía. Aquí tenéis diferentes procesos: el escaldado, la evaporación, el cocinado, la pasteurización, la humectación, la limpieza, la esterilización. Pues si veis aquí, son procesos, la gran parte de ellos, que van entre 60, 90, hasta 100. Algunos sobrepasa de los 100, por ejemplo, la pasteurización hasta 150. ¿De acuerdo? Y aquí pues hay otros sectores: el sector general, de precalentamiento, lavados, redes de trabajo, bioquímicos, cocinado, la industria del papel también necesita grandes aportes de calor. Aquí podéis ver cada uno de los rangos de temperatura que necesita cada uno de estos procesos. Si bien es cierto que la bomba de calor tiene sus limitaciones, actualmente, hablando de la bomba de calor industrial, llegamos aproximadamente entre 60 grados es lo habitual y hasta 90-95 grados es lo máximo. A partir de ahí ya deja de ser tan rentable a nivel de eficiencia energética la bomba de calor, pero sí que es verdad que existe la posibilidad de hibridar en procesos donde se requieran temperaturas más allá de los 90-95 grados. Existe la posibilidad de hibridar la bomba de calor con calderas o con otros productores de calor y dar un primer salto, un precalentamiento con la bomba de calor y luego ya pues terminar de llegar a la temperatura que se requiera en el proceso con caldera o con el proceso, con electricidad o cualquier otra cosa. Pero obviamente el consumo de combustibles fósiles va a ser mucho más reducido intercalando una bomba de calor o generando el proceso totalmente, que el 90% del calor se puede generar con la bomba de calor específicamente, que hacerlo exclusivamente a base de gas natural o a base de petróleo en calderas. Bien, pues la bomba de calor, ¿en qué se basa? Pues la bomba de calor coge calor de una fuente y lo transmite a otra, subiéndolo en calidad. ¿Y de dónde robamos ese calor? Pues bien, tenemos aquí diferentes fuentes de calor renovables. Una es suelo, que es lo que llamamos geotermia e hidrotermia. Tenéis diferentes sistemas de agua subterránea o de la propia tierra, y también del aire, ¿de acuerdo? Todas ellas lo que llamamos aerotermia. Todas ellas son sistemas, lo consideramos fuentes de calor renovables siempre y cuando nuestro equipo tenga un COP de más de 2,5, que en la bomba de calor se consigue de una forma bastante factible o de forma bastante fácil. ¿Por cuál de las dos debo optar? Si bien la geotermia y la hidrotermia nos presenta unas temperaturas de suelo o de agua mucho más estables, lo cual el dimensionamiento del equipo y las cargas parciales pueden estar mucho más controladas y acotadas. Lo cierto es que la aerotermia es la más estándar por la facilidad que hay de intercambio con el aire, ¿de acuerdo? Pero el problema que tiene en contra la aerotermia es que dependiendo de la zona climática donde nos encontremos, pues puede haber rangos de temperatura del aire, saltos muy grandes y pues obviamente nos presenta pues desafíos a la hora de diseñar la máquina y que dé totalmente el rendimiento que necesitamos en todas estas condiciones de temperatura del aire. Esa es una fuente, las fuentes renovables y pues obviamente hay otras fuentes. Otras fuentes, ¿qué fuentes puede haber? Pues cualquiera, incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestro propio edificio, a la hora de ducharnos, generamos un calor que al final tiramos al alcantarillado público y ese calor le producimos y se va y lo tiramos. Pues esto, extrapolado a la industria, supone muchísimos kilovatios horas de calor que estamos continuamente tirando al ambiente, tirando a la calle sin sacar rendimiento ninguno, ¿de acuerdo? Y esto
pues cada vez más debemos de pensar en ser un poco más verdes y pues reutilizar toda esta energía. Al fin y al cabo es energía, reutilizarla y aprovecharla para otros procesos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer? Por ejemplo, en una planta industrial, yo produzco calor porque tengo un proceso que refrigero una prensa o refrigero cualquier cosa y no tengo demanda de calor en mi planta. ¿Qué puedo hacer con ello? Pues bien, si estamos generando calor y no tengo demanda, pues puedo buscar externamente algún vecino que necesita calor, o si no, o es muy complicado el transportar la energía o dársela a algún vecino, puedo buscar requerimientos si tuviera necesidades, produzco calor y tengo necesidades de refrigeración. Hay unos equipos con ciclos de absorción que generan a través del calor, se puede generar frío, igual que a través del frío se genera calor, pues igual con el calor se genera frío, con ciclos de absorción. Y en el caso de que no haya absolutamente ni necesito calor, ni tengo demanda de frío, pues puedo generar electricidad con este calor que disipo. ¿De acuerdo? Esto en los 3 escenarios en los que no necesito calor de ninguna manera. Y luego puedo estar generando calor en un proceso y necesitar calor en otro. ¿De acuerdo? Tipo industrias fermenteras y etcétera. Pues, por ejemplo, la leche también. Hay muchas industrias que generan calor en una parte del proceso y necesitan calor para otras. ¿Qué puedo hacer con ello? Pues bien, en primer caso, si la temperatura de requerimiento del segundo proceso es inferior a la temperatura del agua residual, por ejemplo, si lo mandamos en agua, pues aquí directamente con un intercambiador de calor bien dimensionado, pues estoy cubriendo las necesidades, con ello reduzco el consumo al 0% y el CO2 le reduzco al 100%. ¿De acuerdo? Luego entraremos en la parte de intercambiadores con Cristina, que nos dará alguna pauta muy interesante respecto a todo esto. Más posibles escenarios. Tengo un requerimiento de calor que es muy superior a la temperatura del calor que yo estoy generando de forma residual. Pues bien, aquí entra en juego la bomba de calor y con la bomba de calor, aprovechando el calor residual, pues puedo llegar a la temperatura del proceso adicional que estoy generando. Aquí, en estos casos, el COP de la bomba de calor puede llegar a 3, entre 3 y 5, ¿de acuerdo? Incluso si esto está combinado con un proceso de refrigeración, nos podemos ir hasta 9 y 10, ¿de acuerdo? Aquí ya hablamos de reducir las emisiones de CO2 del torno a un 80 a un 95%. Y el último de los escenarios es si la temperatura requerida del segundo proceso es mucho más alta que una temperatura residual que tengamos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues bueno, es posible. Si no llego, si estamos hablando pues eso de 100 grados para arriba y no llego con mi bomba de calor, sí que puedo, en vez de dar todo el calor con una caldera, pues lo que puedo hacer es precalentar con un intercambiador, o si quiero subir ese calor todavía más de categoría, pues hacerlo con una bomba de calor. ¿De acuerdo? Todos estos escenarios son posibles y a la hora de diseño de nuestras plantas lo debemos de tener en cuenta no solo en concepto industrial, sino también en el concepto residencial de nuestro día a día. ¿Y en el que se basa la eficiencia de la bomba de calor? Porque aquí estamos comparando las calderas, el efecto Joule, estamos hablando de COP de 0,8, 0,9, 0,95. ¿Por qué hablamos de que una bomba de calor es de COP tan altos? Pues bien, la bomba de calor se basa en un ciclo frigorífico, ¿de acuerdo? En el que el compresor es capaz de darnos hasta 3 veces, el que es capaz de mover 3 veces el calor que está consumiendo, ¿de acuerdo? Es capaz de absorber de un evaporador o de un punto 3 veces el calor que mueve, ¿de acuerdo? Y sumado a que este kilovatio, a que esta energía que el compresor absorbe también nos sirve de cara a disipar en nuestra bomba de calor, hablamos de que el COP de una bomba de calor perfectamente llega a 4,
¿de acuerdo? Aquí el caso más sencillo para aportar números redondos, estaríamos hablando de que un compresor que es capaz de mover 3 kilovatios de frío, no, de 3 kilovatios de calor, con 1 kilovatio de consumo, pues nos está dando alrededor de 4 kilovatios, un COP de 4. ¿De acuerdo? Esto, el COP de una bomba de calor es el COP del mismo equipo en refrigeración más 1. ¿De acuerdo? Siempre la ventaja que tiene que la energía del propio compresor es transferida al fluido caloportador. Bien, ¿y cómo funciona la bomba de calor? Pues es un ciclo frigorífico, como ya hemos dicho, que se basa en 4 fases: la fase de compresión, la fase de condensación, la fase de expansión y la fase de expansión, ¿de acuerdo? Es muy importante diseñar el equipo acorde a las temperaturas de nuestra fuente de calor y de nuestro proceso, tratando de reducir al máximo los deltas de trabajo y el acercamiento. El acercamiento, hablamos la diferencia de temperatura entre el fluido frigorígeno y el fluido caloportador, ¿de acuerdo? Profundizaremos un poquito más adelante ahora en estos puntos. Bien, la eficiencia de las bombas de calor. Las bombas de calor son imprescindibles para masificar la eficiencia energética y extender la electrificación en los procesos de producción de calor, que ya hemos visto que es tan imprescindible o necesario hoy en día. Hemos hablado que una bomba de calor por sí sola puede llegar a un COP de 3, 4, ¿vale? Siendo números bastante conservadores, y hasta 9 en combinación con procesos o bien de refrigeración o bien de procesos de recuperación de calor. La competencia directa de la bomba de calor son los combustibles fósiles, y aquí estamos hablando de unos COPs entre 0,8, 0,85 y 1, ¿de acuerdo? No se puede no pueden tener más nunca un combustible fósil un rendimiento mayor de 1. El rango de aplicación de la bomba de calor es de unos 30 a 95 grados, y para temperaturas superiores pues es posible la hibridación con otros sistemas como calderas. ¿Y cómo puedo masificar el COP de mi bomba de calor? Pues reducir la diferencia de temperatura entre la fuente de calor, el aire o el agua normalmente, y el disipador de calor. Aproximadamente hablamos de menos de 50 K, excepto, aquí ahora lo vamos a ver, excepto en el CO2. El CO2 sí que por el proceso que tiene, que es el enfriamiento de una fase transcrítica, cuanto más alto sea el salto térmico, mayor es su rendimiento, pero hablamos de que es un proceso diferente que vamos a ver a continuación. Es interesante también tratar de diseñar en operación continua y preferiblemente a carga completa, ¿de acuerdo? Y esto pues resulta especialmente el almacenamiento. Pero no nos podemos olvidar que nuestro equipo también, y sobre todo cuando tenemos un fluido de generador de calor de temperatura inestable como es el aire, necesitamos que a cargas parciales nuestro equipo sea también muy eficiente, ¿de acuerdo? Es un punto que, además de la electrificación, tenemos que buscar siempre masificar la eficiencia de nuestros equipos. Y otro de los puntos claves es la combinación de procesos de calentamiento y refrigeración, ¿de acuerdo? Esto es clave de cara a masificar el rendimiento de nuestros procesos. Configuraciones de la bomba de calor industrial. En lo que respecta a configuraciones de la bomba de calor, son 3 principalmente. Las bombas de calor dedicadas, que son estas de aquí. Aquí veis de simple escalón. Una bomba exclusivamente dedicada. Cogemos calor de una fuente, lo subimos de temperatura y lo emitimos a otra fuente. Aproximadamente llegamos con esta configuración hasta los 50-60 grados, ¿de acuerdo? Para temperaturas superiores ya nos vamos a sistemas booster, como el que tenéis aquí, para reducir los escalones o el incremento de presión, el salto de compresión, el ratio de compresión que tienen los compresores, ¿de acuerdo? Para masificar la eficiencia y también hacerlos adecuados. Un compresor no nos permite estar evaporando, o muchos de los compresores, dependiendo del refrigerante, no nos permite estar evaporando a temperaturas de -5, -10 grados
y estar condensando a 90 grados, ¿de acuerdo? Para conseguir esas necesidades o ese rango de compresiones, pues lo que se hace es dividir en varios escalones. Luego tenemos la recuperación de calor. La recuperación de calor no es una bomba de calor al uso, pero dado que el alto potencial de generación de calor que disponen, podemos agruparla dentro de este ámbito también. La reutilización ¿de acuerdo? Hay muchos de los procesos se puede recuperar unas cantidades de calor muchísimo más grandes que las que se puede generar muchas veces con bombas de calor dedicadas. Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido y también de cara a realizar vuestros proyectos lo podéis justificar perfectamente, que la recuperación de calor es perfectamente un proceso de bomba de calor. Y luego, por último, es la reutilización del alto potencial de calor de un sistema de refrigeración. Pues esto, ¿en qué consiste? Pues dentro de una planta de refrigeración que ya esté funcionando o que vayamos a diseñar de cero, pues tenemos lo que sería una planta de refrigeración, como la que tenéis aquí en un proceso de refrigeración simple, y al que añadimos, aquí podemos estar hablando de una temperatura de condensación de 35 grados y estar evaporando a menos 10, menos 20 grados, lo que sea el proceso, lo que necesite el proceso de refrigeración, y incorporamos un escalón adicional que es el que nos va a generar el calor, absorbiendo el calor a 35 grados y comprimiéndolo pues hasta 60, 70, 80 o 90 grados, lo que nuestro proceso necesite. Bueno, estas son las principales configuraciones y estos son los principales refrigerantes con los que se trabaja en las bombas de calor. Aquí están todos. A nivel industrial, principalmente es el amoníaco y el CO2 los que se utilizan y algún HFO. Pero estos son todos los que hay. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El amoníaco dispone de un amplio rango de aplicaciones y también hay una experiencia bastante amplia en el sector. La temperatura del aceite y la lubricación pueden ser muchas veces una limitación y normalmente el amoníaco se asocia a grandes capacidades, ¿de acuerdo? En un proyecto de 50, 70 kilovatios, normalmente una bomba de calor de amoníaco, aunque es factible técnicamente, a nivel de inversión inicial puede quedarse fuera, puede ser muy elevada. Otro refrigerante muy interesante y de incorporación al mercado bastante reciente es el CO2. El CO2 se alcanza en temperaturas muy altas. La limitación es en parte la gama de compresores de alta capacidad. Aquí, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos. Cuando se requieren 800, 900 kilovatios, pues se tiene que montar un rack de compresores, a lo mejor de 10, 12 compresores. Los HFC son los que nos venían dando, se venían utilizando normalmente en la bomba de calor, comerciales, semi-industriales. A fecha de hoy prácticamente están en desuso por la F-gas, ya que disponen de un alto GWP, un alto efecto invernadero. Los HFO son las nuevas mezclas sintéticas, que son hidrofluorolefinas, que están en desarrollo. Ya hay muchas máquinas y muchos fabricantes trabajando en ello. Presentan una ligera inflamabilidad y tenemos de baja, sobre todo para producciones industriales, hablamos de refrigerantes de baja densidad, y de alta densidad para los equipos más compactos, más tipo rooftop. De acuerdo, aquí, pues de cara a estos de alta densidad, el deslizamiento es uno de los hándicaps, y de cara a los de baja densidad, el desplazamiento volumétrico es otro punto. A priori, pues por los resultados preliminares, pueden llegar a ser incluso más eficientes que los HFCs. Bueno, los hidrocarburos, que es el último grupo, son para aplicaciones muy especiales, necesitan control de carga y bueno, a nivel de fluidos frigorígenos presentan unas características muy buenas, con temperaturas muy elevadas, pero están muy limitados por la inflamabilidad de estos refrigerantes. Sin más, pasamos a ver la bomba de calor con CO2, la aplicación en CO2. El CO2 en aplicaciones de bomba de calor está muy extendido a nivel mundial, no tanto aquí en la península ibérica, porque no
tenemos o no hay grandes zonas de necesidades caloríficas, pero sí que hay a nivel mundial y de los Pirineos hacia arriba, por ejemplo, si mencionar Japón y otros países, pues está la bomba de calor con CO2 está muy extendida por su alto potencial de calentamiento y transferencia de calor. Cuando hablamos de la bomba de calor de CO2, siempre estamos hablando de sistemas transcríticos, ¿de acuerdo? Prácticamente de un sistema subcrítico poco calor vamos a poder generar, y más hablando de una bomba de calor dedicada a la generación de calor. Al no producirse cambio de fase en su enfriamiento, se favorece el rendimiento con elevados saltos de temperatura y el mantenimiento de las presiones elevadas en la alta presión, ¿de acuerdo? Si veis, este sería el calor de una bomba de calor transcrítica. Como veis aquí, no tenemos ningún tipo de cambio de fase. Aquí tenemos el CO2 en fase transcrítica. La fase transcrítica, para aquellos que no estáis familiarizados con los refrigerantes, es una fase intermedia entre el gas y líquido. Tiene característica de gas y característica de líquido. Es una fase muy interesante. ¿De acuerdo? Veis, todo el calor se puede aprovechar sin cambio de fase. Sí que a los 31 grados, la isoterma de 31 grados, que es la que pasa por aquí, pues sí que ya pasa del estado transcrítico al líquido, pero a pesar de que hay ese cambio de fase, este cambio de fase aunque subenfriemos y cambiemos de fase, no nos van a tirar o va a tender el refrigerante a bajar su presión, con lo cual, de cara a tener que dar grandes saltos térmicos, el CO2 es la mejor opción de largo. Si vemos aquí la relación de temperatura de agua de entrada con la temperatura de salida y la temperatura en el gas cooler, ¿de acuerdo? No es condensador porque realmente no es gas lo que estamos enfriando aquí, es la mezcla de la fase transcrítica. El CO2 siempre, a lo largo de todo el enfriamiento, tiene unos saltos de temperatura muy altos, en torno a 20 o 30 K, lo cual nos permite que en pequeños espacios, pequeños intercambiadores, dan unos rendimientos muy grandes, salvo ya un par de puntos al final al inicio del intercambiador y algún punto, pero a lo largo, la gran superficie de un intercambiador, hay saltos muy grandes entre el fluido frigorígeno y el fluido caloportador. Las presiones de trabajo en la parte de alta son en torno a 140 bares y en la baja de entre 20 y 90, y como os he comentado, el control de la presión de alta en los compresores es crucial, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora el por qué. Bien, suponiendo un control del fluido caloportador básico, ¿de acuerdo? Es una válvula termostática manteniendo la temperatura del fluido secundario, del fluido caloportador constante. ¿De acuerdo? Lo primordial de cara a que no consigamos mantener aquí la temperatura del fluido constante, más que ampliar la carga de compresores, es, si no más importante, el mantener la presión de alta, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se consigue? Esto se consigue gracias a una válvula de control de alta presión, un reductor de presión, una sonda y un control con el algoritmo adecuado. ¿Y esto por qué es así? Fijaros en el diagrama de presión entalpía del CO2. Fijaros que es completamente diferente, teniendo en cuenta esta isoterma de 30 grados. Imaginaos que la temperatura final son 30 grados. El fluido, hasta ahí podemos recuperar calor, ¿de acuerdo? Si estamos aquí en torno a 45 bares, somos capaces de aprovechar un 9%. Si estamos en torno a los 55, somos capaces de aprovechar un 22%. Conforme vamos subiendo la presión, la capacidad que le damos al equipo de absorber calor es mucho mayor, ¿de acuerdo? Y esto pues es clave de cara a la bomba de calor. De nada me sirve incrementar la carga en compresores 4 o 5 veces si me encuentro en este punto, ¿de acuerdo? Tan importante es incrementar la carga como que estar trabajando en esta presión de aquí. Y esto se hace gracias
a un algoritmo de control adecuado y la válvula de control de presión de alta. Pasando al amoníaco en bombas de calor, en el caso de la bomba de calor de amoníaco nos enfrentamos a un proceso de condensación de alta temperatura, ¿vale? Cercana a la temperatura de proceso. La mayor parte del calor será aportado durante el cambio de fase del gas a líquido, lo que mencionamos como calor latente. No obstante, de cara a masificar la eficiencia de la bomba de calor, reduciendo el acercamiento, es conveniente dividir el proceso en varias fases. Lo ideal son 3, ¿de acuerdo? Un primer subenfriador de cara a subenfriar el líquido y empezar a subir la temperatura del fluido con el aportador. Un segundo intercambiador, que es el condensador, que es donde se va a producir la gran parte de aporte de calor. Y un tercer intercambiador, que será lo que llamamos desrecalentador, que aquí será donde consigamos pues incrementar la temperatura del fluido ya los últimos grados de cara al acercamiento a la temperatura del proceso. En relación a en media temperatura, hablamos de unos 60, 70, hasta 78 grados, hablamos de media temperatura, hablamos que el CO2, que el amoníaco estamos en torno a una presión de 40 bares, y en procesos de alta temperatura, hasta 90, 95 grados, estamos hablando de unas presiones de 50, 55 bares, ¿de acuerdo? Bastante más livianas que en el caso del CO2. El problema del amoníaco es lo que comentábamos antes, la lubricación, y que en algunos casos, sobre todo en compresores de pistón, pues las temperaturas de descarga son superiores a 150 grados, y esto de cara a las juntas pues requiere de materiales bastante especiales. De cara al control de una bomba de calor de amoníaco, pues se necesita el control de la capacidad y el control de la temperatura del medio. Aquí sí que pues prácticamente el control no tenemos una válvula, como en el caso del CO2, que nos controle la presión de alta, sino que es más bien por la capacidad de compresores, como lo hacemos en una central frigorífica. Bien, aquí tenéis pues un esquema de bomba de calor integrada en una instalación de refrigeración con recuperación de alta temperatura. De acuerdo con estos, en este caso tenemos un compresor alternativo. Con estos compresores, como os he comentado, se superan las temperaturas de 150 grados y resulta, cuando se utiliza esta tecnología de compresor, especialmente interesante utilizar el desrecalentador, ¿de acuerdo? Para reducir los saltos térmicos, ya que tenemos cambio de fases. Tratamos de reducir al mínimo los saltos térmicos de cara a sacar el mayor calor posible de cada una de las fases y sobre todo de este calor sensible que tenemos aquí, que es el calor de muy alta calidad, pero que desafortunadamente no tenemos en gran extensión. Pero sí que, bueno, aquí en la aplicación de compresores alternativos es bastante interesante. Como veis, este caso es bastante típico, es una planta de refrigeración a la cual, pues paralelamente, se le incorpora un equipo de bomba, trabajando en bomba de calor para cubrir las necesidades caloríficas de otra parte de la planta. Los elementos principales pues son un intermedia cooler, un separador de intermedia, ¿de acuerdo? De cara a que los gases aspirados por el compresor alternativo, en este caso, no sean excesivos y no penalicemos la vida del compresor. ¿De acuerdo? Aquí el compresor estaría aspirando gases saturados, no recalentados, o lo más cercano a gases saturados. Y este compresor lo que estaría es, si aquí tenemos 35 grados de presión y gases saturados a 35 grados, pues estar comprimiéndolos hasta una presión equivalente a 90, 85, 90 grados. ¿De acuerdo? Esos 50, 51 bares. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí tendríais, pues sería todos los intercambiadores irían a contracorriente. ¿De acuerdo? Centrándonos un poco más, este es un esquema similar, pero con aplicación de tornillo. He querido que veáis la aplicación
o lo interesante de recuperar calor en alternativos, y en el mismo caso centrándonos en compresores de tornillo. Ambos esquemas que os he mostrado son de plantas reales. Aquí me gusta especialmente este esquema porque lo vemos muy centrado en la parte solamente de producción de calor. Y vamos a empezar a comentarle un poquito. Este sería nuestro intermedia cooler, nuestro separador intermedio, lo que sería nuestro recipiente de líquido de una planta de refrigeración convencional. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos pues es la salida del líquido a 35 grados para los separadores de baja temperatura o de media temperatura. Tenemos también líquido para los termosifones de aceite, para enfriar el aceite de los compresores de tornillo de refrigeración, y la vuelta de los termosifones. Paralelamente, aquí también tenemos la entrada de los gases de descarga de los compresores de tornillo de la parte de refrigeración, ¿de acuerdo? Aquí con sus toberas de difusión, aquí se mantiene el nivel de líquido para que los gases que salen aquí recalentados sean absorbidos o sean atemperados por el líquido, y este gas que tenemos aquí a 35 grados pues es absorbido por el compresor de tornillo y comprimidos a una temperatura, a una presión aproximadamente de 80-83 grados. Que en el caso de que la planta no necesitemos calor y esta planta pare, la bomba de calor pare, pues este recipiente está conectado con los condensadores evaporativos que en el caso de que aquí empiece a subir la presión, empiezan a funcionar y nos retornarían también pues el líquido, como veis por aquí, a la línea de líquido para nuestra instalación de refrigeración. ¿De acuerdo? Estos sistemas son adicionales y se tiene en cuenta que puedan funcionar o no estos compresores. Bien, aquí tenemos el compresor de tornillo. La primera recuperación que se hace, que es muy interesante en este caso, es la recuperación en el aceite, ¿de acuerdo? Aquí inicialmente para agua caliente sanitaria, hasta 60 grados. Recordar que la gran parte de la producción de calor en un compresor de tornillo, o gran parte del calor que se produce al compresor, los gases, se disipa por la lubricación, por el aceite, ¿de acuerdo? Y resulta especialmente interesante pues recuperar aquí calor. Aquí nos encontramos en una temperatura de condensación de más 83, ¿de acuerdo? Y el primer intercambiador aquí, como veis, no hay desrecalentador porque no es tan interesante. Aquí estamos hablando de que la temperatura aproximadamente del gas caliente, estamos hablando de 100, entre 100 y 110 grados, 105 grados es aquí lo que más o menos de diseño, con lo cual hasta 83 grados, que es la temperatura de condensación, no hay un gran aporte, no hay un gran calor sensible que recuperar. Entonces, pues no, en este caso no resulta tan interesante intercalar el desrecalentador, ¿de acuerdo? Y aquí pues tendríamos en un primer escalón el condensador, que estaría generando agua de proceso. Estamos condensando a 83 para agua a 80 grados. Y en un segundo caso tenemos el líquido subenfriado, tener en cuenta presión de 83, líquido subenfriado a 80. Aquí tenemos también para agua caliente sanitaria pues otro intercambiador que nos subenfría el líquido pues hasta los 60-45 grados, ¿de acuerdo? Y de aquí ya con el líquido subenfriado le expansionamos, y aquí en este recipiente separador pues dividiríamos el gas, se vendría para el compresor otra vez o para los condensadores evaporativos, y el líquido pues se mantendría, ayudaría a mantener aquí el nivel de este separador. Y bueno, ¿qué nos puede ofrecer Danfoss para las bombas de calor? Pues bien, a fecha de hoy, la tecnología de la bomba de calor está muy desarrollada, si bien no tanto a nivel peninsular, sí que a nivel europeo. Yo creo que somos líderes en fabricación de este tipo de equipos, también muy extendida la aplicación en Estados Unidos. Y a fecha de hoy, pues, tanto para CO2 como para amoníaco, Danfoss os puede ofrecer todos los controles, tanto a nivel mecánico, a nivel electrónico, para este tipo de equipos, ¿de acuerdo? Aquí os dejo algunos de ellos con sus diferentes presiones y sus diferentes peculiaridades para que vosotros directamente en casa lo podáis echar un vistazo.
Y bien, aquí he hecho un análisis técnico-financiero de una bomba de calor aplicada en este caso a un matadero específico que tiene unas necesidades de refrigeración y el calor se está dando a través de unas calderas y se decide pues hacer un proyecto y sustituir estas calderas por una fuente de energía renovable o más verde como es la bomba de calor. De acuerdo, la planta de frío tiene más de 4 megavatios de producción y las necesidades de calor son únicamente 631 kilovatios. Pues aquí lo único que hago es no quiero recuperar todo el calor, con 572 kilovatios, con un compresor de unos 70 kilovatios, pues voy a conseguir dar estos 631 kilovatios de frío que tengo. Recordar que, como ya habíamos hablado antes, el COP de la bomba de calor es el COP de refrigeración más 1. Además del calor que estoy recuperando, que le voy a dar de una forma más eficiente, tener en cuenta también que con este tipo de operaciones reduzco la carga de consumibles de los equipos de condensación, ¿de acuerdo? Equipos de condensación, si esos 530 kilovatios que estoy sacando del proceso de refrigeración para subirlos de temperatura los tuviera que disipar en torres, pues esto me lleva a que necesito un consumo de agua, un tratamiento de legionela y un consumo eléctrico para poner en marcha los ventiladores y las bombas, ¿de acuerdo? Es otro punto también a tener en cuenta dentro del cómputo global de la eficiencia de la instalación. Pues bien, aquí tenéis los datos técnicos principales del proyecto. ¿De acuerdo? La temperatura de agua a 65 grados, la temperatura de entrada a 14 y pues se analiza que el consumo de energía anual con la bomba de calor son 26.481 euros año y por el proceso de combustión que tenía actual son 123.364, de acuerdo con un ahorro anual de 96.883 euros. Teniendo en cuenta que la inversión inicial tanto en un proyecto nuevo como en un proyecto, como en este caso, ya en marcha, no variará significativamente, una inversión de 105.600 euros. ¿De acuerdo? Tenemos, en primer lugar, que el retorno de la inversión es 1,43 años, que equivale pues, a menos de año y medio, lo cual es pues muy atractivo. Y de cara a la inversión financiera, teniendo en cuenta un interés del 7,5% y a 3,5 años, pues esta operación tiene un valor actual neto de 136.333 con una tasa interna de retorno, un TIR del 29,24. Con lo cual, bueno, tanto si lo hacemos a 3,5,6 años, pues el rendimiento de esta inversión es muy alto. Y por último, para terminar con este estudio, y no menos importante, ¿de acuerdo? Que era de donde partíamos, fijaros que las emisiones de CO2 anual de la bomba de calor son 69.700 kilos frente a la combustión que eran más de 800.000, ¿de acuerdo? La reducción de emisiones de CO2 se reduce un 92%, con lo cual no es tampoco despreciable este punto. Y aquí, por último, y ya para terminar, os he dejado algunos ejemplos de aplicación de la bomba de calor. Muchos son nórdicos, pero obviamente completamente aplicables aquí. Aquí, pues parece, a lo mejor con la presentación que os he hecho, que quizá Juan Pedro nos ha hablado mucho del ámbito de la aplicación industrial y nosotros no estamos medidos en un ámbito tan industrial. Fijaros que en este caso, se utilizó una bomba de calor de 200 kilovatios para un instituto, ¿de acuerdo? Esta bomba que tenéis aquí, lo cual se calentaba agua de 30 a 70 grados, apoyada de energía solar térmica, de unos paneles solares térmicos. ¿De acuerdo? Se consiguió pues hacer, pues hizo con esto, en vez de cualquier otro equipo, pues hizo una bomba de calor, pues toda el agua sanitaria y toda la calefacción del edificio con una bomba de calor bastante menuda, ¿de acuerdo? Que además pues sirvió de estudio también para los estudiantes. Este mismo concepto ya aplicado en un ámbito mucho más grande, una calefacción central, también con CO2, la capacidad mucho más grande, 980 kilovatios,
Este es una calefacción de distrito, ¿de acuerdo? También de temperaturas de 35 a 90, de calentamiento de 35 a 90 grados, ¿de acuerdo? Pues también, fijaros que esto pues, vendría a sustituir pues, a una sala de calderas bastante bestia, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí pues queda incluso recogido dentro de un contenedor, pues todo muy cerrado y muy eficiente. Otro proyecto también dentro de esto ya industrial, dentro de un invernadero, un proyecto de 700 kilovatios para calentar agua de 30 a 70 grados y la fuente de calor en este caso era aguas subterráneas, ¿de acuerdo? También otra aplicación interesante, una eficiencia muy alta. Esto es otro proyecto muy interesante de Alemania. Esta es una productora de chocolate, ¿de acuerdo? También bastante conocida aquí en España. Aquí el proyecto de una industria de chocolate necesita, por un lado, altas cantidades de refrigeración. En este caso se enfriaba glicola a -6, 1080 kilovatios. 1080 kilovatios era el proceso de calefacción, se necesitaba alrededor de 3 kilovatios a -6 y se tienen 4 unidades, todas ellas con aspiraciones en paralelo para dar servicio a estos -6 y con dos con descargas a temperatura de 70 a 80 grados y los otros dos con descarga a 35, a un condensador evaporativo. Dos funcionando como bomba de calor, recuperando el calor dando frío, y los otros dos pues en proceso de refrigeración. ¿Esto por qué? Esto porque había en casos donde se necesitaba solamente frío y había momentos en los que se necesitaba frío y calor, ¿de acuerdo? Y de cara pues a desarrollarlos se pensó que esta era la mejor opción. Y ya para terminar, pues bueno, esto extendido ya a la cuarta generación, ¿de acuerdo? Luego entrará mi compañero Enrique Galán en todo esto, pues ya lo que es la aplicación de la bomba de calor a todo un ámbito general, pues es el district heating o el district energy, hablando de frío-calor, porque la bomba de calor pues tiene esta posibilidad de dar frío como calor. Pues este es el concepto al que deberíamos de pensar todos, ¿de acuerdo? Unos grandes productores, unos grandes consumidores y todos en algún momento aportando o recogiendo energía de un mismo lazo, conectados y almacenando energía. Bueno, con esto termino mi presentación y os emplazo si tenéis alguna pregunta a ponerla en el chat o al final o contactar conmigo directamente a través de mi correo electrónico. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues ahora vamos a dar paso a Cristina. Cristina, te voy a convertir en presentadora para que puedas compartir tú la pantalla. Vale, yo creo que ya se me ve, ¿no? La pantalla. Sí, vale, perfecto. Vale, pues empiezo ya, ¿no? Sí, adelante, empieza como quieras. Vale, genial. Pues nada, para los que no me conozcáis, soy Cristina Martín Borregón, trabajo en el Departamento de Refrigeración Industrial como ingeniera de ventas. Y bueno, yo voy a ser muy breve, pero espero que lo que os cuente sea un poco interesante. Vengo a hablar de intercambiadores de calor, un poco enlazando a lo que contaban mis compañeros, ¿vale? Sobre todo a lo que contaba Juan Pedro. Entonces, bueno, creo que lo sabéis ya todos, pero vamos, en aplicaciones de bomba de calor, ¿vale? En sistemas reversibles, obviamente los intercambiadores de calor pues juegan un papel muy importante, ¿no? No solo por la función en sí que tiene el intercambiador de calor, sino pues a la hora de hacer el diseño pues, y ver las características que tienen que cumplir estos intercambiadores, pues es importante hacer una selección correcta y ver pues, esas características de diseño que sean adecuadas para este tipo de sistemas, ¿no? En sistemas reversibles. Como veis, bueno, la producción de frío, producción de calor, pero bueno, pues eso, los intercambiadores de calor juegan un papel muy importante. No solo en este tipo de sistemas, sino también, como decía Juan Pedro, en aplicaciones de recuperación de calor, ¿vale? Aquí he puesto, bueno, pues una imagen en la que tenemos un sistema completo, ¿vale? Donde tenemos distintos intercambiadores, pero quería destacar sobre todo dos.
que serían los enfriadores de aceite, ¿vale? Que vemos aquí que tenemos estos dos, y luego también los recuperadores de calor en la descarga, ¿vale? Veis, al descargar el compresor, antes de llegar al condensador, tenemos aquí este recuperador de calor. Y bueno, estos recuperadores son muy interesantes, sobre todo porque esa recuperación de calor la vamos a conseguir de una manera totalmente gratuita. Y bueno, pues eso obviamente siempre es interesante. Y además porque con estos intercambiadores estamos consiguiendo llegar a prácticamente el 90% de las aplicaciones de recuperación de calor que nos vamos a encontrar en el mercado a día de hoy, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en este tipo de intercambiadores, ¿vale? De enfriadores de aceite, podríamos conseguir, pues con este intercambio de calor, imaginaros que lo hacemos con agua, ¿vale? Como segundo fluido, pues podríamos llegar a unos 70 grados de esa temperatura del agua, ¿vale? Con estos enfriadores de aceite. Y en este tipo de intercambiadores de recuperación de calor a la descarga del compresor, dependiendo del tipo de compresores pues, con el que tengamos en el sistema, vamos a poder llegar a tener lo mismo. Si estamos funcionando con agua como segundo fluido, podemos llegar a unas temperaturas de 70 grados de forma normal, ¿vale? Con cualquier tipo de compresor. Y si estamos utilizando compresores, pues ya, por ejemplo, de tipo pistón, podríamos llegar incluso a unos 90 grados, que es menos habitual, pero se puede dar, ¿vale? Entonces, como digo, es interesante saber que, pues eso, el 90% de las aplicaciones a día de hoy en las que vamos a necesitar hacer una recuperación de calor, pues ya están aquí incluidas, ¿vale? Con ese agua a 70 grados, pues eso, tenemos ese 90% de aplicaciones. Y esto es interesante también, no solo porque con estos recuperadores vamos a conseguir recuperar calor de forma gratuita, sino además porque vamos a maximizar el rendimiento que tenemos en la planta, ¿vale? Que también pues, es bastante interesante. ¿Qué puede ofrecernos Danfoss como intercambiadores de calor? Bueno, aquí he puesto, esta diapositiva es muy sencilla, ¿vale? Pero he querido un poco representar las distintas soluciones que tenemos a día de hoy. Como veis, son tres grandes grupos. El primer intercambiador serían los intercambiadores soldados. Luego tenemos estos de aquí, que serían los intercambiadores de placas conjuntas, ¿vale? O sea, entre placa y placa siempre vamos a tener juntas para separar las placas. Y luego este tipo de intercambiadores de aquí, que son los últimos que ha incorporado Danfoss a su gama de producto, que serían los semisoldados, ¿vale? Que eso básicamente lo que quiere decir es que entre placa y placa, o sea, son semisoldados porque entre placa y placa podemos tener una soldadura, ¿vale? Formando un cassette, y entre cassette y cassette vamos a tener pues juntas también, ¿vale? Pero eso es semisoldado. ¿Cómo vamos a saber si tenemos que utilizar, o sea, tenemos que ir hacia un rango de producto o el otro? Pues dependiendo de la aplicación que tengamos, el sistema que hayamos diseñado, el refrigerante que estamos utilizando, o luego también, por ejemplo, las capacidades de las que estemos hablando. Lo he intentado resumir aquí muy brevemente, ¿vale? Para que sepáis un poco cómo distinguirlos. Pero bueno, este tipo de producto, los intercambiadores soldados los utilizaríamos con refrigerantes pues tipo HFCs, HFOs. Los intercambiadores de placas conjuntas los utilizaríamos sobre todo en aplicaciones en las que tengamos fluidos como glicoles, agua, y bueno, hay más. Por ejemplo, Juan Pedro ha hablado de alguna aplicación en la que entrarían estos intercambiadores, como por ejemplo para calentar leche o incluso cerveza, ¿vale? Hay algunas aplicaciones en las que, pues eso, necesitamos calentar algunos fluidos y estos intercambiadores pues van bien para hacer esto. Y luego los semisoldados, que los utilizaríamos más, pues bueno, principalmente para aplicaciones industriales en las que estamos hablando de un fluido refrigerante como sería el amoníaco. Eso como introducción, ¿no? Para ver si tengo que irme hacia una gama o hacia la otra. Y bueno, esto ya sería para terminar. Simplemente pues os he querido enseñar cosas importantes que tenemos que ver a la hora de hacer esa selección de este tipo de intercambiadores. Si los vamos a utilizar para una recuperación de calor o para una bomba de calor, pues tenemos que fijarnos en cosas dentro de los datasheets o dentro de la información de las características de los productos, ¿no? Nos tenemos que fijar en una cosa que es bastante importante, que sería la presión de diseño,
¿vale? Es habitual que estos intercambiadores suelen funcionar entre unos 16 bares, 25 bares, dependiendo un poco de la aplicación, si estamos hablando a lo mejor de un evaporador o de un condensador, pero sí que es verdad que como característica de diseño tenemos que fijarnos en que si vamos a utilizar estos intercambiadores para eso, para una bomba de calor o un recuperador de calor, tendríamos que llegar a estos 40 bares, ¿vale? Esto es bastante importante. Y bueno, nada, simplemente pues lo pongo aquí para que sepáis eso, que Danfoss esto sí que lo puede ofrecer. Y luego, pinceladas simplemente, pues eso, decir, obviamente tendrán que estar pues chequeados y comprobados y pues si es necesario o el cliente lo requiere, tener pues una certificación u otra. Y nada, aquí simplemente he puesto pues como simples pantallazos, ¿vale? Para que veáis qué tipo de certificaciones podemos ofertar nosotros en este tipo de intercambiadores. La certificación PET sería la habitual, pero pues si un cliente necesita otro tipo de certificación, siempre se puede pedir y se puede suministrar con esa certificación. Y nada, yo he sido muy breve, pero vamos, hasta aquí sería mi presentación. David, no sé si le quieres dar paso ya a Enrique Galán. Sí, le damos paso a Enrique. Perfecto. Muchas gracias, Cris. A ti. Vale, pues Enrique, te voy a hacer a ti ahora presentador. Te deberá llegar la invitación ahora mismo. Vale, ya vemos la pantalla, Enrique. Vale, perfecto. Voy a compartir. No sé si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Te dejamos ahí. Muchas gracias. Bueno, yo soy Enrique Galán. Para los que no me conocéis, soy el responsable de ventas a nivel nacional y Portugal para el tema de las redes de distrito. Y bueno, lo que voy a hablar hoy de forma muy rápida es el tema de las redes de distrito. Sabéis que tenemos que cumplir con un objetivo que es reducir o consumo casi nulo o emisiones nulas en el 2050 y se prevé ahora mismo, a día de hoy en Europa, el 13% de las de lo que es la calefacción de distrito, la demanda de calefacción es dada por redes de distrito y se prevé que en el 2050 el 50% sea dado mediante redes de distrito, bien sean de calor o de frío. En este caso, las redes de distrito han venido cambiando mucho a lo largo del tiempo debido a que hemos pasado desde vapor a 200 grados, ¿vale? Hemos pasado de vapor a 200 grados a la segunda generación que son, voy a quitar esto de aquí, que son la segunda generación que tenemos redes de distrito a mayores de 100 grados debido a que necesitábamos altas temperaturas, porque necesitábamos almacenamiento, carbón, etc. Ya estamos, y en España estamos en la tercera generación, porque son redes de distrito que son ya a más baja temperatura, por debajo de 100 grados, donde ya podemos tener parques solares, donde podemos tener biomasa, donde podemos tener el excedente de energía dado por fábricas incluso para dar energía o para aportar energía, almacenamiento térmico y bueno, sigue habiendo todavía algunas de carbón o de lo que es gas. Y lo que es la tendencia, como veis, es a que estas redes de distrito sigan bajando esa temperatura y sean de baja temperatura. Y evidentemente aquí es donde juega un papel importante la bomba de calor, porque hoy estamos hablando de bomba de calor, pero como veis aquí también hay muchas energías que pueden suministrar a la red de distrito, bien sea a través de energías eólica, energía solar, energía geotérmica que ha hablado Juan Pedro antes, almacenamiento térmico, etc. Entonces ahora, bueno, vamos a entrar un poco en detalle a través de esto, pero lo que quiero haceros ver es que cada vez más la fuente de energía, de pasar a la única fuente de energía que teníamos en el principio a tener una múltiple fuente de energía. Contra más baja sea la temperatura de suministro, evidentemente más baja será el consumo de esa red de distrito y más eficiente será nuestra eficiencia en ese sistema. Si pasamos a la siguiente diapositiva,
realmente lo importante en una red de distrito, estos son los principales retos que tenemos en una red de distrito. Una red de distrito tiene como reto el delta T. El principal objetivo de una red de distrito es tener un mayor delta T. Contra más mayor sea el delta T, más fácil o más energía vamos a ahorrar, porque evidentemente contra más baja, en el caso de calefacción, sea la temperatura de retorno, evidentemente más eficiencia tendremos, bien sea si es una bomba de calor o si es otra fuente de energía. Al final, además del delta T, que es la parte más importante, necesitamos saber cómo diseñar esa red, y luego veremos que es importante saber cómo se comporta nuestra red tanto a lo largo del día, y saber dónde vamos a tener las mayores presiones, dónde vamos a requerir la demanda, dónde vamos a tener estos picos de demanda, y por lo tanto predecir esos picos de demanda con una antelación previa para así poder reducir la temperatura de impulsión de la producción. Y luego, como hemos comentado en la anterior diapositiva, cada vez más las redes de distrito, como ha comentado Juan Pedro, no solamente utilizan una única fuente de energía, sino que también utilizan fuentes bidireccionales, como pueda ser un CPD, como pueda ser un supermercado, que son bidireccionales las subestaciones, también en energía, donde podemos tener también un aporte bidireccional tanto para la red como aportar energía a la red. También, evidentemente, quemar residuos, por ejemplo, utilizar las plantas de quemado de basuras para poder generar una red de distrito, y el excedente de energía que tienen aportarlo a esa red de distrito. Además de las energías renovables, que son la eólica, la solar, biomasa y geotermia, como ha hablado antes Juan Pedro. Por otro lado, al final esto viene por la Unión Europea. Evidentemente la Unión Europea nos está diciendo que tenemos que ahorrar energía, entonces tendremos que utilizar fuentes de energía renovable para conseguir esto. Tenemos que tener una escala que sea capaz de gestionar todos estos datos para así tenerlos de la forma más fiable y poder alimentar y poder saber lo que está ocurriendo en nuestro district heating, y al final, si tenemos todo esto y una combinación de todos estos factores, seremos capaces de realmente optimizar al máximo nuestra red de distrito y ahorrar energía en nuestra producción. Al final, la red de distrito va a cambiar a día de hoy. ¿Por qué? Porque al final la digitalización, y ahora se habla mucho de la digitalización, va a cambiar en la red de distrito. ¿Por qué? Porque vamos a focalizarnos desde la demanda, que seamos capaces de tener un control preciso y caudal de la temperatura, tanto el caudal como de temperatura, que podamos realizar un equilibrado a tiempo real del suministro y la demanda que realmente necesitamos en cada tiempo, y sabiendo los picos de demanda que tenemos en nuestros consumidores, seremos capaces de optimizar nuestra producción desde la temperatura e impulsión de nuestra producción hasta nuestra red de distribución, y también interconexionar las diferentes plantas de producción. ¿Por qué? Porque seremos capaces de analizar qué planta de producción tendremos que utilizar a qué hora del día para que nos sea lo más eficiente posible esa red de distrito. Y con eso, al final, lo que conseguiremos es que el usuario final tenga la temperatura y confort que debe de tener, y sobre todo predecir la demanda para poder impulsar a menor temperatura, debido a que tenemos todos los datos, como hemos dicho antes, en una escala, y seremos capaces de analizar con una predicción del tiempo, y con los datos que tenemos seremos capaces de analizar lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, y cuándo tenemos esos picos de demanda, y cuándo realmente tenemos que operar a máxima producción y cuándo menos. Realmente lo que tenemos que hacer es la optimización desde la producción hasta el usuario. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber, como tenemos una escala y sabemos lo que consume cada nuestro edificio, y sabemos las presiones que tenemos en la entrada de ese edificio y las temperaturas que tenemos a este edificio, seremos capaces de predecir la demanda. ¿Cómo? Pues veremos, podemos colocar sensores colocados de forma de inteligencia artificial en los edificios, de manera que nos permite saber cuál es la demanda real y a qué hora del día y cuándo se produce esa demanda y esos picos de demanda en cada edificio. Si nosotros sabemos esto y lo tenemos todo monitorizado, será de muy fácil integración el analizar lo que va a ocurrir en la distribución de nuestra red de distrito, para así tener las menos pérdidas posibles y tener la menos pérdida de temperatura desde que impulso el agua hasta que la recibe el punto más desfavorable de esa red de distrito. Y
como consecuencia, si yo tengo el análisis de todos estos puntos, seré capaz de saber cuándo voy a utilizar una producción, cuándo voy a utilizar otra producción, cuándo utilizo el almacenaje, cuándo utilizo la bomba de calor, cuándo utilizo la eólica, cuándo utilizo la energía solar térmica, de manera que nos permitirá optimizar al máximo nuestra producción y nuestros picos de demanda. Al final, lo importante es Danfoss puede ofrecer todas estas soluciones, pero al final lo importante es lo que llamamos nosotros lean heat, es la optimización de los picos de demanda, es decir, lo que ocurre en el usuario. Es importante saber lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos, desde la demanda hasta la red de distribución, que es optimizar al máximo esa red de distribución con un software para optimizar esa red de distribución, y luego optimizar la temperatura de producción con otro software que te permite analizar qué centrales de producción tenemos que utilizar en cada momento y cómo las tenemos que utilizar. Y además con un SCADA que nos permita tener todos los datos almacenados y saber todos los datos de cada punto de consumo de ese district heating. Por otro lado, os voy a exponer un caso práctico de nuestra compañía, donde, si soy capaz de darlo aquí, donde tenemos una red de distrito que tiene 800 kilómetros. Lo que hemos hecho es una red de distrito de 12.500 apartamentos, donde hemos colocado en puntos estratégicos de esa red de distrito, de esos apartamentos, unos sensores de inteligencia artificial, y lo que hemos es conseguido intentar saber cuáles son los picos de demanda, cuáles son los momentos del día en que tenemos más pico de demanda, y con eso lo que hemos hecho es reducir un 12% la factura de calefacción del individuo, porque hemos aprovechado las energías renovables, hemos aprovechado la red de district heating, no hemos bajado la temperatura de impulsión de ese district heating. Y con esto lo que se ha reducido es un 24% los picos de demanda, y que conlleva un ahorro ineludible de las emisiones de CO2 al ambiente, que es lo que queremos conseguir con este tipo de redes. Al final, la otra parte es, además de saber la demanda y reducir los picos de demanda y saber cuándo los tenemos, es analizar la red de distribución. Danfoss tiene un software que te permite calcular en cualquier punto de la red, te permite calcular cuáles son las presiones y temperaturas de la misma, y si tenemos varias plantas de producción, por ejemplo aquí, o añadimos una nueva red o una nueva edificación o unas nuevas viviendas, saber cómo se va a comportar esa red y cuáles van a ser sus puntos más desfavorables, para saber en qué hora del día vamos a tener mayor demanda y a qué hora del día vamos a tener menos demanda. Por lo tanto, optimizar al máximo las condiciones hidráulicas y optimizar al máximo las pérdidas de energía en esta red, que nos harán ahorrar la mayor energía posible. Para que veáis otro caso práctico, en una red de distrito de 1.900.000 megavatios, que no está nada mal, lo que se hizo es dividir esa red, analizando con el software en 12 zonas independientes, y se redujo las pérdidas en la red un 17% al año, que supusieron 465.000 euros al año de ahorro en total. Se hizo un primer paso, que fue reducir la temperatura de impulsión de 78 a 74, ahí, además de dividir en 12 zonas individuales, ahí se ahorró 184.000 euros, y luego lo que se hace es, se prevé con 5 días de antelación cuáles van a ser los picos de demanda y a qué hora del día los vamos a tener, con un 95% de eficiencia, y el segundo paso fue reducir otra vez de 74 a 69 grados la temperatura de impulsión, ahorrando 8.500 megavatios hora al año, que supone 280.000 o 280.500 euros anuales. Por cuanto tanto, la inversión en menos de 6 meses se redujo o se amortizó. Como conclusión, si nosotros hacemos todas estas actuaciones en la red, podemos reducir hasta un 17% los costes de inversión, podemos reducir los picos de demanda hasta un 20%, sin quitar la calidad de suministro al usuario, asegurar que nuestra red de distribución es la adecuada y que no vamos a tener esas pérdidas, que lo que conlleva en la reducción de costes es entre un 3 y un 5% de gastos, de ahorro de gastos en una red de distrito.
Y para acabar, simplemente comentaros, pues bueno, que Danfoss, evidentemente, como os he comentado, pues evidentemente puede pasar desde la digitalización, que serían todos estos software de análisis de la red de distrito, como el SCADA, pero también puede suministrar todos los elementos de campo, como bien ha dicho Cristina, los intercambiadores, las válvulas de potencia de esa subestación o estabilizadoras de presión diferencial, las subestaciones preensambladas, los controladores, contadores de energía y luego los elementos de campo de cada vivienda o de cada edificio. Y por mi parte de acabado, muchas gracias y doy paso a José. Perfecto, Enrique. Pues José, te voy a dar a ti ahora la potestad para compartir la pantalla, ¿de acuerdo? A ver, debería llegarte ahora mismo. Ok, David, cuando se vea la pantalla me dices, ¿vale? Vale, ya se ve, ya vemos el escritorio. Ok. Vale. ¿Se ve el modo presentación, David? Lo que estamos viendo es tu escritorio ahora mismo. Ahora se Se ve, ve. tienes que darle a Display Vale, Settings, de acuerdo. efectivamente. Perfecto, ya estaría. Ya está, ok, gracias. Buenas tardes a todos, soy José Manuel García y soy el responsable de desarrollo de negocio de Danfoss Drive, de Danfoss de Variadores, para la parte de refrigeración industrial y comercial. Bueno, como comentaba antes Juan Pedro, vamos hacia la electrificación. Entonces, voy a comentar las principales aplicaciones y factores a tener en cuenta en cuanto a variadores de velocidad dentro de lo que sería una bomba de calor industrial y la hibridación eléctrica. Al final haré una pequeña introducción de los nuevos sistemas de alimentación, en este caso de una bomba de calor o cualquier tipo de industria. Bueno, aquí algunos datos de nuestro departamento. Llevamos más de 50 años fabricando electrónica de potencia, no solo variadores de velocidad, sino también semiconductores. Ya más de 30 millones de vehículos híbridos y eléctricos están equipados con nuestros equipos y funcionando. ¿Qué es un variador de velocidad? Tenía dudas de si comentar lo que es un variador de velocidad porque yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero bueno, así en un breve brochazo al menos comentarlo. Podríamos hacer el silogismo o la analogía de que un variador de velocidad es a un motor lo que es el acelerador a un coche. Según aceleramos o deceleramos, conseguimos mayor o menor velocidad y mayor o menor consumo eléctrico. Hay aplicaciones con variadores de velocidad que incluso el ahorro de energía no es directamente proporcional a la velocidad, sino que podemos obtener hasta el cubo de ese ahorro en energía eléctrica. En Danfoss Drive, a través de nuestras gamas de producto VLT y Bacon, prácticamente tenemos una gama de producto o un equipo dedicado a cada sector industrial, prácticamente a cada industria. Estamos presentes en todas las industrias. Incluso tenemos firmwares dedicados para las aplicaciones dentro de estas industrias. De hecho, tenemos variadores dedicados a refrigeración, a clima, a agua y tratamiento de agua. En esta transparencia lo que trato de mostrar es que prácticamente tenemos un equipo para todas las aplicaciones de todas las industrias. Entrando ya a lo que serían aplicaciones de variadores dentro de la bomba de calor industrial, como antes comentaba Juan Pedro, que ha incidido varias veces en ello, las bombas de calor están dimensionadas considerando las condiciones climáticas más desfavorables, por supuesto respetando la normativa vigente. Pero las condiciones meteorológicas y de habitabilidad o carga, si es una bomba de calor industrial, son cambiantes. El objetivo siempre será adaptarnos al medio, tanto a cargas nominales como sobre todo a cargas parciales, que es donde conseguimos mayores rangos de eficiencia. Con la regulación que aportan los variadores de velocidad en los compresores, bombas y ventiladores de la bomba de calor industrial, siempre conseguiremos adaptar a funcionamiento óptimo en cargas parciales nuestro sistema. ¿Y qué beneficios conseguimos utilizando variadores de velocidad en bombas de calor industriales? Pues primero, lo que he comentado antes, eficiencia energética, regulando velocidad, frecuencia que entregamos a los motores de los compresores, bombas y ventiladores, dedicaremos exactamente el consumo eléctrico necesario a la demanda. Luego, confort o temperatura objetivo que queremos en nuestra bomba de calor. Con el control de la velocidad por parte de los variadores en compresores, bombas y ventiladores,
se alcanzan las temperaturas de consigna en las cargas parciales más rápidamente. Es decir, conseguiremos la temperatura de consigna antes y se mantiene durante más tiempo constante la temperatura demandada. Y por último, durabilidad de nuestros equipos mecánicos. Al evitar continuos arranques on-off, los cuerpos de los compresores, bombas y ventiladores, sobre todo los compresores son el corazón dentro de la instalación, serán sometidos a menos esfuerzos mecánicos, con lo que se alargará su vida considerablemente y tendremos mucho menos mantenimiento. Algunos otros conceptos que me han parecido interesantes cuando estaba preparando la presentación. No olvidemos que las bombas de calor consumen energía eléctrica y vamos a que todo consuma energía eléctrica, aunque sea de fuentes renovables. No hemos de despreciar los equipos electrónicos y eléctricos que seleccionamos para nuestra instalación. Hemos comprobado mediante comparativa de pérdidas caloríficas de distintos equipos cómo eligiendo un equipo con menos pérdidas caloríficas amortizamos el coste de este incluso dentro de su periodo de garantía. Un variador de velocidad para un compresor grande no es económico. Un motor grande no es económico. Seleccionemos los equipos que mayor o menores pérdidas caloríficas tienen y mayor eficiencia tienen. Y como último, y esto no tiene mucho que ver con la bomba de calor, pero me parece muy interesante, estamos cambiando desde hace un tiempo ya nuestras fuentes de alimentación. Vamos a lo que se denomina una Smart Grid, una red inteligente. ¿Qué quiero decir con Smart Grid o con red inteligente? Hasta ahora no, ya hay muchas redes que no son las tradicionales. Pero vamos, podemos decir que la red tradicional que tenemos actualmente, la alimentación eléctrica que tenemos, es la infografía de la izquierda, donde tenemos un productor, bueno, unos pocos productores, y ellos producen la energía y la mandan al usuario, ya sea industria o usuario particular. Y tú no tienes relación nada más que pagar la factura eléctrica. ¿Y hacia dónde vamos? ¿O dónde estamos ya? Y lo vamos a ver, como comentaba antes Rafa, el compañero Rafael Ramos en la introducción, vamos hacia redes inteligentes donde el gobierno nos empuja y la Comunidad Europea nos empuja, además de con subvenciones, hacia lo que se denomina Smart Grid. Es decir, una red donde hasta el propio usuario puede ser productor de energía. Y ya no es que va a mandar energía a la red y cuando tenga demanda consumirá del gran productor, sino es que además tendrá seguramente su propio sistema de almacenamiento. Es decir, necesitamos o vamos hacia redes bidireccionales o tridireccionales, donde la energía va a fluir, la energía eléctrica va a fluir hacia arriba, hacia abajo y hacia las baterías. Estos son los sistemas de alimentación eléctrica que ya vemos, sobre todo fotovoltaica y eólica, pero que vamos a ver cómo van a proliferar a lo bruto en la próxima década, en esta década. ¿Qué hacemos con estas redes? Pues lo que tenemos que hacer con estas redes es sumarlas, adicionarlas, verter a la red y almacenar en nuestras baterías. Para hacer este trasiego de energía eléctrica entre los diferentes sistemas y para sumar estas diferentes energías se utiliza electrónica de potencia. Y esta electrónica de potencia es la que tiene Danfoss y es la que tiene el departamento de Danfoss Drive. Al final, lo que tenemos es un convertidor, no es una solución nueva dentro de nuestro departamento, que lo que hace y de lo que es capaz es de, a partir de diferentes fuentes de energía, almacenar y devolver energía. Ayuda a mantener la frecuencia y el voltaje dentro de los límites seguros en las redes nacionales y mantiene la red constante. Es decir, con nuestro NXP Grid Converter, con nuestro equipo que aquí muestro, somos capaces de hacer esta hibridación de las diferentes fuentes de energía y decidir hacia dónde llevamos nuestra energía eléctrica en cada momento. Ya para terminar, quiero mostrar un ejemplo de lo que sería la hibridación eléctrica. Aquí siempre estamos hablando de energía eléctrica. En este caso voy a comentar un sistema de respaldo, lo que sería un Industrial DC Backup, es decir, un sistema de energía de almacenamiento que nosotros tendríamos en nuestra bomba de calor o en nuestra planta para, en caso de fallo de alimentación o simplemente en caso de querer almacenar la energía que nos sobra y utilizar en determinadas franjas horarias o cuando nos interese para tener un respaldo y consumir menos de nuestra red eléctrica. ¿Vale? A la izquierda, en esta infografía, tendríamos lo que sería el transformador de entrada de alimentación y aquí hemos puesto 3 motores, pero que podrían ser cualquier carga que tuviéramos en nuestra planta o podría ser una bomba de calor entera. Y lo que vamos a hacer es, además, añadirle un sistema de baterías para almacenar la energía sobrante o para tener energía de respaldo en caso de que haya un fallo del sistema o porque nos interese.
¿Cómo funcionaría esto de manera convencional? Como entendemos hasta ahora, pues tendríamos el suministro de la red AC, el suministro de nuestra compañía eléctrica, y la llevaríamos a través de lo que sería un equipo grid converter, un equipo NXP, que es lo que hemos dibujado aquí, a un bus de corriente continua. A partir de ese bus de corriente continua estaríamos alimentando de nuestras cargas. Y la energía que nos sobre de nuestra planta o de nuestra instalación o de nuestra bomba de calor la estaríamos almacenando gracias a nuestro equipo, a nuestra electrónica de potencia en las baterías. En caso de que hubiera un fallo de red, una sobredemanda o porque nos interesara por un tema simplemente que tenemos energía almacenada y no queremos gastar de la red, podríamos hacer al sistema que recuperara la energía eléctrica de nuestras baterías y llevarla a nuestras cargas. En este caso, a nuestras cargas críticas o alimentar con el sobrante que tuviéramos de nuestro consumo de la red eléctrica. Esto sería un ejemplo muy sencillo de lo que es hibridar energía eléctrica y esto es lo que va a alimentar nuestras plantas, ya lo está haciendo, y de aquí en adelante vamos a ver cómo cada vez plantas completas, bombas de calor, industrias completas se van a alimentar de esta manera de la red eléctrica. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Para cualquier consulta, aquí tenéis mi correo electrónico y buenas tardes a todos. Suelto la presentación, David. Perfecto, muchísimas gracias. Rafa, no sé si quieres añadir algo. No, bueno, por mi parte, nada, si tienen alguna pregunta, si me han escrito alguna pregunta, pues encantado de resolverla. Y si no, pues nada, que se pongan en contacto con nosotros si necesitan profundizar en algún aspecto. Perfecto, pues si quieres esperamos unos minutillos a ver si surge alguna pregunta. Por ahora no hay ninguna pregunta en el espacio de preguntas y vamos a dar un par de minutos y vamos a ver si alguien pregunta algo. Vale. Quería añadir una cosa de la presentación de José Manu, que creo que no lo ha comentado, pero nosotros en los sistemas de hibridación tenemos gran experiencia. La tecnología es madura porque procede del sector naval para controlar los motores de los barcos. Y bueno, es una tecnología que en España creo que son ya 7, 8 años haciendo puestas en marcha, diseñando, instalando estos sistemas. Y es una tecnología totalmente madura. Y bueno, tal y como yo lo veo, al final un barco puede ser como un edificio, ¿no? Pero que flota, o una mega industria. Y es una tecnología totalmente sólida, probada, tenemos experiencia. Entonces, bueno, es trasladable a otro sector industrial. Vale. Hay una pregunta para Cristina, que nos preguntan básicamente si hay o si existe algún software de selección de intercambiadores. Sí que existe. De hecho, lo estamos lanzando, bueno, en un principio, llevamos ya mucho tiempo solo nosotros usándolo, pero desde hace menos de un mes lo estamos lanzando ya para algunos clientes. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es dar la licencia a clientes para que puedan acceder a este software para hacer sus propias selecciones y ver un poco, pues eso, las características, datasets, etcétera, de los intercambiadores, pero sí que si alguien quiere utilizarlo, nos gustaría antes poder darles un training. Es lo que estamos intentando hacer, porque como el programa es un poco nuevo, pues eso, para poderle enseñar a las personas que estén interesadas, enseñarles un poco los recovecos del programa y ver cómo obtener, pues eso, los datasets o qué información en el dataset es interesante, dónde puntos en los que hay que fijarse. Pero sí, está accesible el programa. Vale, y nos pregunta si es un programa que se llama, perdón, si puede ser que el programa se llame Cadesimu. No, el programa se llama Hexact. Vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias, Cristina. Tenemos también otra pregunta para Juan Pedro y nos dice que si para la bomba de calor es mejor compresores alternativos que tornillo. Bien, David, en principio depende
la aplicación, cualquiera de las dos tecnologías a fecha de hoy son maduras y se pueden aplicar. Normalmente la aplicación de los compresores de tornillos está más extendida en el amoníaco, aunque pues tienen limitación en el rango de la temperatura. ¿De acuerdo? Cuando se quieren alcanzar temperaturas muy altas, hablamos ya de 90, 90 y tantos grados ahí, los compresores alternativos, pues podemos llegar de una forma más factible a esa temperatura que en el caso de los compresores de tornillo. Pero en principio se podría utilizar cualquiera de las dos tecnologías, tanto una como la otra. En el caso de CO2, ahí es prácticamente casi todo lo que se hace en bomba de calor es alternativo, ¿de acuerdo? Pero en el caso del amoníaco, cualquiera de las dos tecnologías, tanto tornillo como alternativos, puede ser perfectamente factible. Perfecto, muchas gracias. También tenemos otra pregunta, yo creo que esta irá dirigida a Enrique, que nos comenta si el software de District Heating está también accesible. Ahora, sí. Sí, el software de District Heating tenemos 3 software, uno que es para la producción, otro que es para la distribución y el otro que es para el tema de los picos de la demanda, y sí que están disponibles, entonces si quieren se pueden poner en contacto con nosotros y podemos hablar del tema y ver qué solución se puede buscar para cada caso, porque depende de la potencia del District Heating. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Luego también nos preguntan, yo creo que esto también será para Juan Pedro, que si no tenemos algún training de compresores Turbocore que no sea Tennessee. Ahora mismo la tecnología de Turbocore, lo que es los temas de formaciones, ya que, como si os habéis introducido un poco en ello, es una tecnología muy específica, son turbocompresores que funcionan sin lubricación. Y de cara al funcionamiento, pues llevan asociado, el propio compresor lleva asociado un software muy específico. Todo lo que es la formación y desarrollo de ese producto se desarrolla para fabricantes concretos, ¿de acuerdo? Y no hay unas formaciones específicas fuera de lo que no sea el propio fabricante de los equipos. No se están desarrollando formaciones específicas para tal hecho, que es dentro de esto que hemos estado explicando, los Turbocore, ya con refrigerantes con HFOs, ya se están haciendo aplicaciones de bomba de calor. Pero yo digo, sí que es completamente otra división dentro de Danfoss, y lo que es la política de venta y de desarrollo, sí que de momento, debido a la sofisticación a lo sofisticado que es el producto, y no solamente el producto, sino el manejo del mismo y el control, pues es dedicado exclusivamente al fabricante del equipo completo. No se hacen formaciones en general para ingenierías o propiedades o cualquier otro ámbito. Específicamente son para los fabricantes del equipo, y específicamente sobre la aplicación de que ese fabricante vaya a ser. Es muy a medida, muy customizado todo. Perfecto. No sé si he contestado a la consulta. Sí, imagino que sí. Yo creo que sí. También, bueno, nos comentan que si podíamos, a los que comentan que si podíamos enviarles la presentación en PDF, deberíais tenerlas todos en la parte de documentos de la aplicación para poder descargarla en formato PDF. Se llama Fondos Europeos y Tecnologías Sostenibles. Entonces, para la gente que no lo pueda encontrar, o bien se ponen con nosotros en contacto y les enviamos la presentación vía email, o hacemos eso, porque ya os digo que debe estar descargable en la parte de documentos.
Aparte de eso, no hay ninguna pregunta más sobre las presentaciones que hemos realizado, Rafa. Perfecto. Bueno, pues ya está. Pues damos por concluida el webinar. Vale, pues, insisto, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.